tardes. Hola, buenísimas tardes. En el programa de hoy vamos a maquillar, a transformar una ménsula. Y en casa os estáis preguntando qué es una ménsula, ¿verdad? Pues bien, hoy en Bricomanía os vamos a sacar de dudas, os vamos a quitar las dudas de la cabeza. Ménsula es una palabra que viene del latín y es un diminutivo de mesa, es decir, mesita. Originariamente, la ménsula era un elemento arquitectónico que servía para descargar el peso de la viga sobre la columna. Interesante, ¿verdad? Posteriormente pasaron a utilizarse como soportes para repisas o altares en las iglesias. La verdad es que una ménsula es una verdadera obra de arte. Sin embargo, la ménsula con lo que vamos a trabajar hoy, las ménsulas, están fabricadas o construidas con resina de poliuretano. La resina de poliuretano es un material muy moldeable, el cual nos va a permitir hacer un montón de modelos. Por ejemplo, tenemos aquí marcos de cuadro, incluso tenemos ahí un medallón. Exactamente. Bueno, el objetivo de este programa precisamente es mostraros la técnica de envejecimiento del poliuretano. Fijaos el acabado estupendo que tenemos. Y hablando de acabados, Arantxa, ¿qué te parece si ahora vemos los contenidos del sumario? Pues vamos allá, dentro del sumario. En el programa de hoy daremos un acabado sorprendente a la resina de poliuretano, transformando la ménsula en una auténtica obra de arte. En el primer briconsejo nos pondremos a la sombra de un store, una solución sencilla y refrescante. El verano también es la época de los insectos. Con un par de trucos intentaremos evitar que nos atosiguen demasiado. Y en el apartado de pintura volveremos con el store para darle un acabado decorativo precioso con la técnica del estarcido. Vamos a comenzar la decoración de nuestra ménsula y fijaros en la evolución. Esta pieza sería tal y como vendría de la tienda de manualidades. Y una vez tratada, el resultado final sería este. Una policromía de colores en la parte inferior y luego en la parte superior hemos aplicado un dorado imitando la técnica del pan de oro. Entonces, antes de comenzar a trabajar sobre vuestra pieza tenéis que prepararla. Entonces primero cogéis una lija de grano fino, lijéis todo bien para quitarle todas las asperezas. Yo ya la tengo lijada y entonces con un pincel vamos a quitar los restos, para que ese polvito que queda no se junte con la selladora. Una vez que la hemos limpiado bien, vamos a aplicar un alcohol de quemar, con un trapo por supuesto, que no deshile, para que no se queden los hilos ahí en las esquinas, y así quitaremos los restos de grasa que pueda haber en la pieza. Vamos a darle bien, y luego por supuesto vamos a aplicar una selladora, y una vez que esté seca la selladora ya podemos pintar. Como siempre, una buena capa de selladora antes de comenzar a pintar. Hacemos una brocha y vamos allá. Por supuesto, poner siempre unos papeles de periódico para no ensuciar la mesa. Y siempre que trabajemos con pinturas, ventanas abiertas y ojo con los niños. No me canso de repetir esto. Ya sabéis que son bastante traviesos y cuando menos nos lo esperamos, ¡papa!, nos la lían. Así que ya lo sabéis, antes de comenzar a decorar nuestra ménsula, muy importante, lija de grano fino, luego alcohol de quemar y después una buena capa de selladora. Y mientras voy dándole la capa de selladora, vamos a ver qué materiales y herramientas vamos a necesitar. 2 ménsulas de resina de poliuretano, taladro, broca de 6 milímetros y lija del 00. Selladora acrílica, pintura plástica mate y tintes de colores. Purpurina dorada en pasta y en pintura, goma laca, brocha y pincel. Ceniza, polvos de talco, un trapo y pátina de betún de Judea. 2 pletinas, 2 escarpias, tacos y enganches para cristal. Bueno, ya está la selladora seca, entonces para que se seque la selladora podemos llevar 2 procesos. Uno que es su proceso normal, es decir, dejar 4 horas de espera hasta que esté seca, y otra es utilizar un secador de pelo, o si no, si tenéis la típica herramienta de bricolaje, una pistola de calor, lo haréis mucho más rápido ya que podéis regular la temperatura. Ponemos a 50 grados y vamos dándole unas pasadas hasta acelerar el secado. Bien, una vez que esto está bien seco, vamos a comenzar con la decoración. Entonces vamos a utilizar como base una pintura plástica blanca mate. Entonces vamos a ir dándole tintes de distintos colores hasta conseguir el efecto que nosotros queramos. Nosotros concretamente vamos a utilizar un azul claro, un azul oscuro, un crema y un rojo inglés. Entonces vamos a comenzar a aplicar, vamos a utilizar una brocha muy fina, un pincelito fino y empezaremos por el azul claro. Ahí está. Vamos a mojar un poco y ahora vamos a ir decorando esta pieza y luego estas dos. Con cuidadito de no pasaros. De todas formas, si os pasáis un poco no importa, porque hemos elegido primero el color claro y luego al ponerle el azul oscuro taparemos los errores del azul claro. Bueno, poco a poco azul claro, luego azul oscuro, luego aplicaremos el crema o el amarillo y al final
el rojo, y sobre el rojo vamos a darle el pan de oro. Y tranquilos que esto es pintura al agua. No, una vez, si todavía no se ha secado, con agua podemos limpiar. Y si os pasáis un poco, por ejemplo, mirad, así, hacéis con el dedo, dais una pasadita y fuera. Vamos ahora con el crema. Vamos a ver aquí. Cuando vayáis a hacer este tipo de decoración, intentar que los colores sean un poco vivos, porque como luego vamos a envejecer van a quedar mucho más mates, más apagados. Si usamos ya de partida un color oscuro, que no sea muy vivo, va a quedar muy triste. Es conveniente que sea un poco vivo. En multitud de ocasiones nos encontramos con que estamos decorando una pieza que creemos que es moderna, pero de moderna en este caso no tiene nada. Es una pieza que se utilizaba en arquitectura antiguamente y que luego ya en el barroco, en la época barroca, ya se utilizó como elemento decorativo, las ménsulas. Lo que pasa es que nosotros le vamos a dar unos toques entre modernos y luego lo que haremos será envejecerlo, para que tenga ese aspecto de antiguo. Bien, vamos ahora con el rojo british rojo inglés. Vamos a dar en la parte superior y una vez que hayamos pintado el rojo, rellenaremos el resto con el azul oscuro. Ya que hay, ojo ahora, hay la combinación de rojos y amarillos. Ahí, vamos a ir dando, queda un poco más agresivo. Pintor, ¿qué pintas con amor? Desde luego lo mío no es cantar. Como me presento a Eurovisión, seguro que no gano ningún premio. Bueno, vamos a darle ya el azul oscuro, que será ya la última nota de color, no de música, sino de color. Ahí vamos dando poco a poco, y mientras termino con el azul, vamos a escuchar un interesante briconsejo. Cuando el sol aprieta, no hay nada mejor que colocar un store en nuestras ventanas o puertas. Con este elemento práctico y a la vez decorativo, lo estáis viendo, conseguiréis resguardaros de las tardes calurosas y de la luz del sol que a veces nos incomoda. En un programa anterior tuvimos ocasión de instalar una persiana veneciana de lamas orientables. Otra posibilidad más sencilla y ligera es la colocación de un store plisado. Existen modelos con tejidos translúcidos que dejan pasar una luz atenuada. Para la colocación de estos modelos, bastará colocar los enganches en la parte superior del batiente tirafondeándolos. Mediremos bien para guardar la horizontalidad. El panel de tela plisada viene con todo el mecanismo de cordeles montado y bastará engancharlo a las sujeciones, fijándolo en las lengüetas previstas para ello. Ya habéis visto lo fácil y sencillo que es instalar un store en casa. Además tiene muchas posibilidades decorativas. Por ejemplo, podremos aplicar nada menos que la técnica del estarcido sobre un store, algo que haremos más adelante, no os lo perdáis. Bueno, esto ya está seco. Vamos a comenzar a trabajar. Vamos a aplicar el oro en la parte superior. Entonces, fijaros, tengo aquí oro mongol. Hoy estamos de lo más internacionales, porque tengo rojo inglés, oro mongol. Entonces, agitar bien. Fijaros que tiene ahí pegado a la pintura unas pequeñas piezas de metal. Eso va a hacer que esto se disuelva bien, que se mezcle homogéneamente. Vaya palabra. Vamos a dar unas vueltas. Y ahora, con un pincelito muy fino, muy suave, vamos a comenzar a aplicar la técnica del dorado, imitando lo que puede ser el pan de oro. Entonces vamos a hacer de esta forma, haciendo como ríos, así. Vamos a ir luego dejando pequeños caminos, surcos, que iremos rellenando hasta conseguir ese efecto del pan de oro. El pan de oro, ya sabéis, que son unas pequeñas placas de oro muy finas, que se van pegando una encima de otra y van dejando unas marcas. Bueno, a veces se suele cubrir del todo, ¿no? Yo me acuerdo en un viaje cuando estuve en Birmania, había unas niñas muy jóvenes, tenían así como 12 años, entonces de una bolita muy pequeña estaban todo el día machacando, hasta que conseguían una placa así de oro. Y eso lo utilizaban como ofrenda para Buda, entonces en las figuras lo iban pegando. Ahí untamos y vamos aplicando, fijaros, la técnica es muy sencilla, tenéis que hacer como ríos. Primero lo vamos a hacer de una forma bastante vasta y luego, fijaros, haremos así, que queden como grietas ahí pequeñas, ¿veis? Iremos rellenando los huecos.
Tiempo de secado aproximadamente unas 4 horas. Y luego le vamos a dar goma laca encima para que no se pierda el oro, para que quede bien fijo. Ahí vamos, venga, unos ríos, así. Tenéis que seguir un poco, pues si ahora hacéis una línea hacia abajo, ahora vamos a hacer una horizontal, para que no sea todo como muy igual, ¿no? Ahí. Luego también aquí, porque vamos a continuar por la parte inferior, ahí, por ahí. Un poco de paciencia. Os sentáis viendo bricomanía y vais haciendo o entrenándoos con técnicas como esta. Ahí. Ya veis que estoy dejando pequeñas islitas de rojo inglés, por eso le hemos dado una capa de rojo inglés, para que le dé un aspecto más clásico. Rojo inglés, entonces esas islitas se van a ir viendo. Ahora vamos a ir poco a poco recortándolas para que parezcan grietas. Bueno, antes hemos utilizado la pistola de calor para secar. No conviene utilizar la pistola de calor para secar el oro. Además, este tipo de oro hay algunos que usan como disolvente aguarrás, otros utilizan alcohol. Entonces tiene un tiempo de secado diferente. Entonces es importante leer las instrucciones que vienen en el bote. Luego también tenemos distintos tonos de oro, desde un oro muy brillante al típico oro viejo como muy desgastado. Hoy en día se consiguen verdaderas maravillas con los tonos de los colores. Bien, vamos a continuar. Así, siempre el mismo proceso. Y luego vamos recortando estas pequeñas islas hasta darle el efecto deseado. Luego también lo podéis practicar sobre una tabla, en vez de empezar directamente sobre la ménsula. Incluso los niños, les dejáis un pincel y seguro que igual lo hacen mejor que nosotros. Bien, ya hemos aplicado el oro y fijaros que lo que antes eran como pequeñas islas las hemos ido reduciendo hasta que quedan como grietas. Esto es como si ahora cogiésemos una pelotita de oro y vamos machacándola hasta que ella misma, de tan fina que es, se rompe. Entonces quedan estas grietas. Eso es lo que hemos intentado imitar. Bien, ahora le vamos a dar una capa de goma laca para proteger el oro, porque luego le vamos a dar betún de Judea. Entonces, para que no arrastre el oro, le vamos a dar una buena capa de goma laca. Entonces, fijaros, tengo aquí dos tipos de goma laca. Esta, que es en su estado natural, fijaros que son como unas escamas. Esto proviene de la India, de un bicho, un insecto que se llama la cochinilla. Entonces es la secreción de una glándula de la cochinilla la que produce este tipo de escamas. Entonces esto mezclado con alcohol, el resultado sería la goma laca ya líquida. Entonces esto podéis encontrar en tiendas de decoración. Entonces vamos a echar un poquito aquí en la tapa y con un pincel vamos a ir aplicando. Ahí está. Tiene un secado bastante rápido. Vamos allá. Probablemente nosotros vamos a aplicar a toda la pieza, tanto a la parte superior como a la parte pintada. Así protegeremos con esta especie de barniz, con la goma laca, ya que luego si le damos, como os he dicho antes, el betún de Judea, pues no se corra, no se esparza. Bien, aplicamos la goma laca bien. Y os acordáis que antes hemos estado hablando de la cochinilla de la India, que gracias a ese insecto conseguimos la goma laca. Pues bien, ahora vamos a escuchar un briconsejo muy interesante que trata también de insectos, pero se trata de evitar que los insectos entren dentro de nuestra casa. Así que vamos a escucharlo mientras yo sigo aplicando la goma laca. El verano es la época ideal para moscas, mosquitos, hormigas. Por eso nosotros hemos colocado una mosquitera en la ventana. Una sencilla operación que os vamos a mostrar en este briconsejo. Además de daros una serie de trucos caseros para afrontar esta invasión veraniega de insectos. Existen mallas de distintos colores y enrejillados más o menos cerrados. La colocación de la defensa se efectúa mediante el claveteado a un pequeño marco. Cogeremos las medidas y cortaremos los listones que a continuación uniremos en forma de marco. Si disponemos de una grapadora, la colocación de la red será rápida y sencilla. De otro modo, utilizaremos pequeños clavos en forma de U. Pero también existen otros pequeños remedios populares muy efectivos. Bolsas de agua sobre dinteles de puertas y ventanas, plantas de albahaca, las hierbas aromáticas y sobre todo clavos, los de cocinar, incrustados en la pulpa de medio limón, ahuyentarán eficazmente a moscas y mosquitos. También resulta efectivo colgar ramas de sauco, espliego, menta ruda o artemisa. Contra las columnas de hormigas emplearemos una mezcla de azúcar y bórax. Es inocua para personas y animales, pero acaba con las hormigas. Muchos bichos huyen de la sal y una barrera de este elemento resulta infranqueable para las hormigas, pero también para los caracoles y limacos. El consejo verde contra las hormigas
es poner hojas de la moneda, ruda o tanaceto, hierba lombriguera en armarios y estantes. En cuanto a la polilla, conviene saber que atraca en verano, época en la que anida. El alcanfor es eficaz, pero deja olor. También podremos depositar cáscara de limón en los armarios, saquitos de lavanda o la madera de cedro. Ay, por favor, no utilicéis aerosoles agresivos contra el medio ambiente. Ya veis que hay un montón de trucos caseros para hacer frente a los insectos. Ya se ha secado la goma laca, fijaros que tiene un aspecto brillante, ya veis en los lados, entonces ahora vamos a envejecer y para envejecer vamos a hacer una pátina. Nosotros concretamente vamos a hacer una pátina con betún de Judea, fijaros, cera incolora y por supuesto unas gotitas de disolvente. Entonces vamos a mezclar en un tarro la cera y el betún de Judea. Vamos a echar unas gotas de disolvente para que se cree una masa, ya veis. Tengo aquí una masa hecha, entonces cuanto más betún de Judea le echemos, más oscuro será. Y cuanta más cera le echemos, más claro va a quedar. También podéis hacer otras pátinas, por ejemplo, mezclando óleo con tierras y luego un secativo de cobalto. Si no, también podéis hacer con óleos, dándole con un pincel como si fuese estarcido. Y otra técnica sería también goma laca más óleo. Mezcláis las dos y aplicáis. Nosotros vamos a utilizar esta. Tengo la mezcla hecha, entonces fijaros, es bastante espesa. Si se queda muy dura, echáis unas gotitas de aguarrás, entonces se va a quedar ligerita de nuevo. Entonces vamos a ir aplicando por partes. Vamos dando y luego vamos a ir frotando. Ya veréis cómo coge un aspecto rústico, envejecido. Así. Esto lo vamos a hacer en toda la pieza, ¿eh? Desde arriba hasta abajo. Vale. Luego cuando esté bien seca, le vamos a dar unas frotadas y va a quedar, bueno, de alucinar. Bien, vamos aplicando, esto lo vamos haciendo por zonas, entonces o bien con el trapo o bien con el pincel, extendemos bien, sobre todo en las pequeñas grietas, para luego conseguir ese efecto envejecido, dejamos secar un ratito y luego pasamos ya definitivamente el trapo. Si veis que se os seca el betún de Judea, podéis coger un poco de cera, cera incolora, frotáis encima, entonces se va, luego podemos volver a aplicar. Bien, aquí en la parte inferior ya está seco, no del todo, pero suficiente, y ya veis cómo va tomando un aspecto envejecido. Y ahora, a medida que vais frotando, pues puede quedar más oscuro o menos. Eso ya es al gusto de cada uno. Ahí está. Y siempre el mismo proceso. Así. Vamos ahí, vamos hacia arriba también. La ventaja de darle goma laca en la base es que el betún de Judea tarda más en secarse, entonces podemos trabajar más cómodos. Una vez que controléis bien la técnica, no hace falta darle goma laca. Dais directamente sobre la pintura. Pero antes, ir poco a poco, aprendiendo la técnica, hasta que la dominéis. Si las rendijas os quedan con mucho betún de Judea, pasáis un pincel, arrastráis y lo secáis. Bueno, esto ya está listo. Ahora vamos a envejecer un poco más la pieza. Entonces vamos a hacer una mezcla de talco con ceniza de cigarrillo, fijaros. Un poco de ceniza para darle color y para que quede antiguo. Entonces vamos a echar una cantidad. Ahí está. Bien, ahora con el pincel le damos unas vueltas para que se mezcle bien y esparcimos todo esto en la pieza y luego frotamos. Ahí está. Podéis utilizar otro tipo de cenizas, otros tipos de distinto color. Vamos allá y ahora vamos a observar. Ahí, vamos a hacerle la manicura. Aplicamos. Tiene que estar bien seco el betún de Judea, porque si está húmedo va a hacer como grumos. Eso es importante. Vamos aquí. ¡Uy! Qué bonito va a quedar esto. Ahí, que entre en todas las esquinas, todos los recovecos. Pero ahora con un trapo vamos a quitar el polvo. Así. Y cuanto más apretemos, cuanto más frotemos, más brillo saldrá. Esto ya es al gusto de cada uno. Si queréis que queden unas zonas más materiadas que otras, ahí, ya veis cómo va saliendo el brillo. Frota, frota, Cristian. Así, venga, venga. Después de frotar bien, ahora vamos a darle un último toque. Vamos a utilizar en este caso pintura de oro, pero en pasta. Fijaros. Entonces con el dedo cogemos ahí un poco y las aristas le vamos a dar ahí una pasadita así. Ahí está. Para darle todavía un toque más serio al asunto.
Aquí está, el último toque de oro a dedo, porque esto sí que es a dedo. Fijaros que ha acabado, ¿eh? Parece realmente antiguo, además parece una auténtica pieza de madera. Ahora solo nos queda colocarlo en un sitio donde luzca mucho, pero eso lo vamos a hacer después de escuchar un interesante briconsejo. Seguro que en alguna ocasión nos ha sobrado algo de pintura acrílica después de haber hecho algún trabajo. Bueno, pues no os preocupéis porque podréis utilizarla para, por ejemplo, decorar este store que acabamos de colocar. Así es, con pintura acrílica podremos combinar los colores de la decoración. Nosotros emplearemos motivos muy sencillos. Preparar la plantilla no tiene ningún secreto, basta con vaciar el diseño con una cuchilla. La pintura acrílica puede utilizarse en su color original, creando armonías con el resto del decorado, pero también podremos teñirlas con colorante y buscar el tono y matiz que más nos guste. Antes de pintar, prepararemos la pintura rebajándola con un 20 o 25% de agua. Con esta dilución conseguiremos que la pintura penetre mejor en las fibras de la tela, tiñéndola a la perfección. Sujetaremos a continuación la plantilla sobre el store y empapando muy poco el pincel, aplicaremos a través de la máscara. Es preferible emplear un pincel para cada color, aunque también será muy sencillo limpiar el usado, ya que se trata de pintura al agua. El secado de esta pintura es muy rápido. En una hora podremos manipular la tela. Además, el resultado es perfecto y podremos lavar el estampado incluso en la lavadora. Una vez que hemos terminado las ménsulas con la técnica que os hemos explicado, vamos a proceder a colocarla. Y la vamos a colocar aquí, en el recibidor de la casa, que van a lucir mucho. Entonces, fijaros que a la ménsula le hemos hecho un rebaje. Y al lado de ese rebaje le hemos colocado estas pletinas que van a servir de sujeción. Entonces, 2 tirafondos y la pletina. Entonces vamos a colocar una a cada lado. Entonces, fijaros que tengo ya los 2 puntos marcados, están a nivel. Entonces vamos a comenzar a hacer los agujeros. Vamos a utilizar una broca de 6 milímetros de vidia para hacer los agujeros en la pared y unos tacos, por supuesto, también de 6 milímetros. Entonces vamos a poner un sobrecito para que el polvito que salga al hacer el agujero no caiga al suelo. Vamos a poner aquí, así, un sobre de estos, y vamos a comenzar a hacer el agujero. Ponemos percusión y ahí en el punto marcado vamos con el agujero. Ahora vamos a meter el taco con la escarpia. Y ahí vamos a colocar la escarpia. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí está, ya tengo las 2 ménsulas colocadas y ahora vamos a colocarle a cada ménsula 4 piezas antideslizantes para que el cristal no resbale. Pondremos en cada lado una y por supuesto 4 en cada pieza. Ahí, poner la otra aquí, que queden en línea, así. Colocamos esta última pieza y ahora vamos con el cristal. Nosotros hemos elegido un cristal para que destaquen mucho más las ménsulas. También podéis colocar una madera, os entráis bien. Ahí está colocado. Y cuando pidáis un cristal al cristalero, hacer que os maten o que os biselen los cantos. Es mucho más seguro para nosotros. Y si creéis que esta sujeción es insuficiente, aunque es más que suficiente, podéis recurrir a este tipo de anclajes. Fijaros, van con un tirafondo y un taco a la pared, entonces iría colocado uno a un lado del cristal y el otro al otro lado del cristal. Ahora solo nos queda decorar esto. Ya veis qué bonito ha quedado y cómo luce este entorno. ¿Qué os parece si ahora vemos cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para decorar estas ménsulas? El proceso de envejecido que hemos aplicado a la ménsula podría aplicarse a otros objetos decorativos. Los colores para el decorado de la ménsula serán en función de nuestro gusto. La parte superior la pintaremos con trazo de purpurina, imitando el pan de oro que embellecía las piezas auténticas. Aplicaremos goma laca con brocha para envejecer a continuación más fácilmente con el betún de Judea. Antes de que seque definitivamente, quitaremos el exceso de pátina con un trapo. Para terminar, daremos una veladura especial hecha con ceniza de cigarro y polvos de talco. El toque suntuoso lo daremos de nuevo
con la purpurina en pasta, aplicándola en los relieves con suaves toques de dedo. Hola, Cristian, ¿qué haces? Pues mira, aquí me tienes decorando. He traído unos motivos de un viaje de África y... Ajá. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, aunque lo más importante del programa de hoy es haber aprendido esta técnica, que como siempre, dejándonos llevar por nuestro espíritu constructivo, podremos aplicar a cualquier elemento decorativo de nuestra casa, como por ejemplo el marco de este cuadro que estáis viendo. Y antes de despedir el programa, Arantxa, ¿qué te parece si vemos un resumen de los contenidos del programa la semana que viene? Pues vamos allá, dentro avance. La semana que viene nos vamos de barbacoa. Veremos cómo montar un grill que seguro hará las delicias de todos. También tendremos un pequeño apartado dedicado a las bisagras. Para las veladas en torno a la barbacoa veremos cómo instalar las luces en el exterior. La madera nos da un sinfín de posibilidades en el bricolaje, pero la semana que viene nos centraremos en el acabado, la madera decolorada. Bueno, esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Desde luego no ha tenido desperdicio. Así es. Y si queréis seguir viendo buenas ideas en bricolaje, no tenéis más que seguir nuestro programa. Ya sabéis dónde, en la 2, Bricomanía. Os esperamos.